Hola. Todos, tarde o temprano, nos enfrentamos a la pérdida. Bueno, es algo universal, ¿no? Pero da la sensación de que hoy en día preferimos no mirar de frente al duelo. A menudo, pues se malinterpreta o directamente se intenta evitar. Hoy vamos a meternos un poco en algunos fragmentos de Déjalos ir con amor, la aceptación del duelo. Es un libro de la doctora Nancy O'Connor y, bueno, intenta ser una guía en ese camino que a veces es tan complejo y doloroso. A ver, que quede claro, no venimos aquí con soluciones mágicas ni nada parecido, ¿eh? La idea es más bien explorar juntos lo que dice el libro, intentar entender un poquito mejor todo este proceso, que es natural, sí, pero duele. Vamos a ver si podemos desgranarlo un poco. Y entenderlo es clave, ¿sí? Porque el duelo no es una enfermedad que haya que curar rápido. Por mucho que a veces sintamos esa presión, no. Es, como muy bien dice el libro, un proceso. Una cicatrización. Si tienes una herida emocional gorda, pues necesitas tiempo, necesitas cuidado. Es una adaptación necesaria. Y claro, esta negación social que hay ahora, pues, lo complica todo bastante. Justo. Esa es una idea central del libro, me parece. Ver el duelo como una herida psicológica seria, que necesita calma, cuidado y sobre todo tiempo. No te la puedes saltar, hay que elaborarlo, como dice O'Connor. Llama mucho la atención cómo el libro contrasta la visión actual de la muerte. Pues eso, la negación, luchar contra ella como si fuera un enemigo, medicalizarlo todo hasta el extremo, con cómo se vivía no hace tanto. Sí. Antes era como, bueno, más aceptado como parte del ciclo de la vida, ¿no? La gente moría más en casa, la familia estaba ahí participando. Los datos que da son, bueno, impactantes. A finales del siglo XIX, menos del 20% moría en hospitales. Hoy, pues más del 60% en hospitales o residencias. El texto llega a describir cosas que hoy nos suenan, casi de otra época. La familia lavando el cuerpo, vistiéndolo, a veces hasta ayudando a hacer el ataúd o enterrando en terrenos de la familia. Era un contacto mucho más físico, más integrado en el día a día. Claro, y las consecuencias de haber perdido eso, de esta despersonalización, como la llamas tú y como la llama el libro, pues son importantes. Vemos mucha pena que se queda ahí, sin resolver, enquistada. Sí, Miedo atroz a morir solos, ¿sabes? Rodeados de máquinas en vez de gente querida. Y algo fundamental, la falta de cierre emocional. Tanto para el que se muere, que muchas veces no tiene esas conversaciones honestas. esas mentiras piadosas. Exacto. Esas mentiras piadosas que menciona, que intentan proteger pero que al final la aíslan más. Y también para la familia, que se queda con cosas pendientes. Entiendo perfectamente el contraste que pinta. Pero claro, uno se pregunta, ¿hasta qué punto podemos volver a eso hoy? Con las familias como son, la gente viviendo lejos, el trabajo. El libro habla de estas dificultades prácticas, de cómo recuperar ese acompañamiento más cercano hoy en día. Es una buena pregunta, ¿sí? El libro no idealiza el pasado, ¿eh? No dice todo tiempo pasado fue mejor, pero sí señala que están surgiendo cosas, como el movimiento hospicio, precisamente para responder a esta necesidad que tenemos ahora. Ah, claro. Intentan devolver un poco esa dignidad, ese control, ese acompañamiento humano al final. Facilitar, si se puede y se quiere, morir en casa. Fomentar que se hable claro. Lo interesante yo creo no es tanto copiar el pasado, sino darnos cuenta de qué cosas valiosas perdimos. Esa conexión, esa aceptación del proceso, y ver cómo podemos traerlas de vuelta ahora. Es como una recuperación consciente, ¿sabes? No una vuelta atrás ingenua. Tiene lógica, sí. Y hablando del proceso en sí, el libro habla de etapas del duelo, pero insiste mucho en que no son como escalones que hay que subir uno detrás de otro. No, son más flexibles. Exacto, no es un checklist. Menciona 4 fases generales: ruptura de hábitos, reconstrucción, buscar nuevos vínculos y la terminación del reajuste. Pero podríamos centrarnos hoy en la primera, la que llama etapa I, ruptura de antiguos hábitos, que suele ser las primeras semanas, igual los 2 primeros meses. El impacto inicial sí. Y esta fase, según O'Connor, viene cargada de sensaciones muy fuertes. Shock, no creértelo, esa sensación de irrealidad, protesta, negación, a veces como un entumecimiento, ¿no? Como si el cuerpo te protegiera. Un amortiguador. Eso. Y es peor si la muerte ha sido de repente, claro. Pero lo que duele de forma constante día a día es que se rompen las pequeñas rutinas.
esos hábitos compartidos que ni pensabas en ellos. Uf, eso es durísimo. Pone un ejemplo muy gráfico, el de Leslie, una profesora, que se daba cuenta de que seguía guardando mentalmente cosas que le pasaban en el día para contárselas a su marido por la noche. Y de repente, ¡zas!, el golpe de recordar que ya no podía. Ya. O el caso de Sally, creo recordar, que compraba automáticamente la lechuga favorita de su marido y luego tenía que tirarla. Son esos microrecordatorios diarios los que hacen esta etapa tan cuesta arriba. Y también dice que es normal en esta fase estar muy preocupado, casi obsesionado con la persona que ha muerto. Incluso hablarle, ya sea en el cementerio, escribiéndole cartas o teniendo conversaciones en tu cabeza. Sí, sí. O'Connor no lo ve como algo raro, sino como una forma, válida de soltar tensión, de decir lo que se quedó en el tintero. Como el caso de Marty, que consultaba con su mujer fallecido si comprar un coche nuevo o no. Es que es fundamental entender esta etapa como un momento de desorientación total. La energía física y mental está por los suelos. Por eso, la paciencia con uno mismo es vital. Y ojo, que hay riesgos reales para la salud física, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, el sistema inmune se puede resentir, eres más vulnerable a pillar cualquier cosa, y con el estrés y la confusión, pues aumenta el riesgo de accidentes tontos. Claro. Y aquí el libro da un consejo muy práctico y muy importante. Evitar tomar decisiones vitales en esta fase. Nada de mudanzas ni cambios de trabajo radicales. No es el momento. Uf, sí. Y por supuesto, permitirse llorar. Hay una frase en el texto que me parece muy potente. Las lágrimas fluyen y se llevan consigo otra parte del dolor. Qué bueno. Y aquí es donde choca frontalmente con la presión social, ¿no? Esa prisa que nos meten por estar bien ya, por volver a la normalidad. Eso puede hacer mucho daño, porque corta este proceso natural de liberar y de empezar a ajustarse. Totalmente. Y esa presión por estar bien conecta directamente con las emociones que salen, ¿verdad? Porque no solo es tristeza o confusión. El libro se mete a fondo con emociones que a veces nos descolocan un montón. La negación, por ejemplo. Sí, la negación, al principio, no es mala en sí misma. Funciona como un cojín psicológico temporal, ¿sabes? Ajá. Te da un respiro, permite que la realidad aterrice poco a poco, te da tiempo a reunir fuerzas internas antes de enfrentarte a todo el impacto. Es un mecanismo de defensa útil, al menos al principio. Y luego el enojo. Esa emoción que nos incomoda tanto o que nos hace sentir culpables si aparece en el duelo. ¿De dónde dice el libro que viene ese enfado? Pues O'Connor sugiere que, en gran parte, el enojo en el duelo viene del miedo. Sí. Miedo a no poder seguir solo, miedo a la soledad, a ser vulnerable, a no saber cómo narices vas a manejar la situación nueva. Y ese enojo, claro, lo puedes echar fuera, contra los médicos, contra Dios, contra el mundo, incluso contra la persona que se ha muerto por haberse ido. Uf. O se puede volver hacia adentro. Y ahí es cuando muchas veces se convierte en depresión. El libro pone el ejemplo de las madres contra conductores ebrios, MAD, como una forma de canalizar ese enojo de forma constructiva, ¿no?, hacia la acción. Pero lo interesante es ver la raíz, que suele ser el miedo, para poder trabajarlo. Y junto al enojo, la culpa. Esos tendría que haber, o si yo hubiera, qué horror. Exacto. Y ahí el libro hace una distinción muy útil, creo yo, entre la culpa real, si de verdad hiciste o no hiciste algo que causó daño, objetivamente, y la culpa irracional, que son esos reproches sin base que vienen del dolor, de la impotencia. Ya. En los dos casos, el camino es analizarla con honestidad y, sobre todo, perdonarse. Perdonarse a uno mismo es esencial para poder seguir adelante. Oye, pero ¿no crees que tenemos un problema como sociedad con estas emociones negativas? El enfado, la culpa. Parece que nos enseñan a esconderlas, a no mostrarlas. Totalmente. Desde críos, muchas veces nos llega el mensaje de que enfadarse, sentir rabia o incluso una tristeza muy honda, pues que no está bien, que no es adecuado, sobre todo en público o si dura mucho. Y claro, eso es una barrera tremenda para el duelo, porque precisamente sentir esas emociones y darle salida es vital. Claro. El libro insiste mucho, admítelas, exprésalas. Habla con alguien de confianza, escribe, haz deporte para soltar. Son formas necesarias. Y menciona algo de la conexión cuerpo-mente-emociones, ¿no?
que no podemos simplemente pensar para dejar de sentir. Correcto. O'Connor lo subraya mucho. Si ignoras lo que dice tu cuerpo o tus emociones, te desequilibras. Intentar arreglar el dolor solo con la cabeza no funciona. Como dice ella más o menos, los pensamientos son pensamientos, no se pueden sentir. Los sentimientos son sentimientos, no se pueden pensar. Buena frase. Ahora bien, si podemos trabajar con los pensamientos, con esa conversación interna que tenemos, cómo interpretamos lo que pasa, lo que nos decimos, eso sí que influye un montón en cómo nos sentimos. Cambiar esa conversación puede ayudar a regular la intensidad del dolor. No a quitarlo de golpe, pero sí a manejarlo mejor. El libro también se para a mirar cómo cambia el duelo según quién es la persona que has perdido. Reconoce que no todas las pérdidas duelen igual ni traen los mismos problemas, y se fija en algunos casos que son especialmente duros. La pérdida del cónyuge, por ejemplo. Sí. En ese caso, además del dolor en sí, muchas veces se añade un aislamiento social muy fuerte. Vivimos en una sociedad muy de parejas, ¿no? Y la persona viuda de repente puede sentirse invisible, como fuera de lugar en los círculos de antes. Como borrada. Un poco sí. Como si al perder a la pareja perdieras también una parte de tu sitio en el mundo. Y el impacto en los hijos, claro, que también están de duelo y necesitan seguridad y, sobre todo, honestidad del padre o madre que queda. A veces, como dice el libro, los niños expresan su dolor con, liándola un poco, buscando atención o sentirse seguros. Es clave que el adulto, aunque esté hecho polvo, no se cierre en sí mismo. Sí, sí. También da datos curiosos sobre volverse a casar, que los hombres viudos suelen hacerlo antes que las mujeres, y que depende mucho de la edad. Y otro escenario que aborda, que es, tremendo, es la pérdida de un hijo. Sí, lo describe como una de las cosas más devastadoras que pueden pasar, esa sensación profunda de que va contra natura, ¿no? Que los hijos no deberían irse antes. El duelo suele ser especialmente largo, muy intenso, muy complicado. Aquí, la comunicación honesta es, si cabe todavía más importante, incluso con niños que tienen enfermedades terminales. El libro cuenta el ejemplo de Jim, un niño con un problema de riñón. Sí, lo recuerdo. A quien sus padres le explicaron la muerte usando cosas que él entendía, relacionándolo con ir a un sitio donde podría preguntarle a Dios qué era el infinito, que era algo que le daba muchas vueltas. Es adaptar la verdad, no esconderla. Esta pérdida, además, pone a prueba a la pareja de una forma brutal. El dolor puede unir, pero también puede separar muchísimo. Si cada uno se encierra en su burbuja de dolor y no conecta con el del otro, la distancia puede ser insalvable. Sí. El libro cuenta el caso de Ted, que acabó divorciándose después de morir su hijo, porque no supieron o no pudieron acompañarse en ese infierno. Y no hay que olvidarse de los hermanos, que a menudo sienten esa culpa del superviviente y necesitan poder expresar lo suyo, como le pasó a Paul después de morir su hermano Jeff. Exacto. Estas situaciones tan específicas, la viudez, o sobre todo perder un hijo, añaden capas y capas de dificultad al duelo. El aislamiento puede ser mayor, la sensación de injusticia, de que nada tiene sentido, puede ser brutal. Y la sociedad muchas veces no tiene ni rituales ni palabras para acompañar estas pérdidas tan particulares. Y eso hace que la gente se sienta todavía más sola e incomprendida. Entiendo. Es muy complejo. Entonces, ¿cómo dice el libro que podemos saber si estamos sanando? ¿Hay señales de que avanzamos? Sí, O'Connor da algunas pistas, no como una lista para ir tachando, sino como tendencias. Por ejemplo, poder recordar a la persona sin sentir ese dolor tan agudo, tan insoportable del principio. Aunque la tristeza siga ahí, claro. Ya. Empezar a vivir más en el presente. No estar todo el día anclado en el pasado ni paralizado pensando en el futuro. Poder hacer planes otra vez, aunque sean pequeños. Y notar que la cabeza ya no está ocupada al 100% con la persona que falta. Que si al principio era todo, a lo mejor después de un tiempo largo, ponle 2 años, pues ocupa mucho menos espacio. Y deja sitio para otros pensamientos, otras cosas. Relacionado con eso, el libro habla de distintas formas de responder no solo al duelo, sino a las crisis gordas en general, a los cambios grandes. Y dice que hay 3 estilos que pueden ser problemáticos. Conservación, que es aferrarse al pasado a muerte. Revolución, mandar todo lo de antes a paseo de golpe. Y escape, evadirse con adicciones, trabajo a lo bestia. Correcto. Esos son como callejones sin salida. Pero propone una cuarta vía,
la que considera más sana, más adaptativa, la trascendencia. ¿Y qué es exactamente trascender aquí? Suena un poco... No, no es algo místico necesariamente, aunque pueda tener esa dimensión para algunas personas. Es más bien la capacidad de aceptar el cambio, la pérdida, como algo inevitable de la vida, y encontrar ahí, a pesar del dolorazo, una oportunidad para crecer, para conocerte mejor. Ah, vale. Implica confiar en que tienes recursos para sobrevivir y para reconstruir tu vida. Vivir en el presente, siendo honesto contigo mismo y flexible con lo que venga. O'Connor usa una metáfora muy buena. Ser como un corcho en un río. Me gusta esa imagen, sí. A veces la corriente te pega fuerte, te hunde un poco, pero siempre vuelves a salir a flote. Sigues ahí. El corcho. Y eso implica un compromiso fuerte con la vida. Reconocer y aceptar esa verdad. Bueno, un poco dura, de que somos seres únicos y responsables de nuestra vida. El libro cita esa idea de que se nace solo y se muere solo. Trascender el duelo tiene que ver con mirar de frente a ese miedo básico a la soledad esencial y encontrar la fuerza dentro de ti. Y creo que lo relaciona con una idea de Carl Jung, ¿no? Sobre cómo las crisis nos pueden empujar hacia adelante. Exactamente. Menciona esa visión de Jung de que los problemas, las crisis, si las afrontamos de verdad, con conciencia, nos pueden llevar a otro nivel de conciencia más alto. A romper patrones viejos que ya no nos valen. Interesantes. Si lo piensas en general, la capacidad de trascender una pérdida tan gorda como un duelo no solo te ayuda con esa experiencia concreta, te hace más fuerte, te da herramientas para todos los demás cambios y líos que te va a traer la vida. No es olvidar, es integrar la herida y crecer a partir de ella. Vale, a ver si consigo resumir algunas ideas fuertes que hemos sacado hoy de Déjalos ir con amor. Primero, el duelo no es una enfermedad, es un proceso natural necesario de cicatrizar. Segundo, sentir y expresar todas las emociones, también las chungas, como el enfado o la culpa, es clave, aunque en nuestra cultura a veces nos lo ponga difícil. Fundamental. Tercero, aunque haya fases y sentimientos comunes, cada duelo es súper personal, único. Y cuarto, y esto es quizá lo más esperanzador, afrontar la pérdida con todo su dolor puede abrir una puerta inesperada a crecer como persona, a eso que el libro llama trascendencia. Has pillado la esencia, sí. El libro de Connor es justo eso, una guía compasiva, muy pegada a la tierra, basada en su experiencia clínica y también personal. No te vende motos ni soluciones fáciles, pero sí te da mucha comprensión, mucha validación y herramientas prácticas para hacer ese viaje tan complicado. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Quizás con la idea de que entender mejor el duelo, el nuestro y el de los demás, nos hace, fundamentalmente más humanos. Nos permite acompañar y acompañarnos con más compasión, con menos miedo, en esos momentos en que somos tan vulnerables. Y si me permites añadir una última cosilla, una reflexión que me viene a la cabeza con esto y que igual es un poco provocadora. El libro habla mucho de lo importante que es cerrar asuntos pendientes antes de morir. Sí. Entonces pienso, si como sociedad consiguiéramos hablar más abiertamente de la muerte, del morir, sin tanto tabú, ¿podría eso no solo ayudar a los que se quedan a llevar mejor el duelo, sino que podría también enriquecer la vida de los que se están yendo? Permitirles cerrar ciclos con más paz, más conectados. Quizás, y esto es la paradoja, aceptar la muerte podría hacer que valorásemos mucho más la vida mientras la tenemos, ¿no? Una reflexión sobre cómo aceptar el final podría en realidad intensificar la vida.